Son las 2:58 de la tarde del 24 de noviembre de 1971. El vuelo 305 de Northwest Orient despega del aeropuerto de Portland, Oregón, con destino a Seattle. El tiempo de vuelo es de apenas 30 minutos. Una ruta tan corta que la mayoría de los 36 pasajeros ni siquiera se molestan en quitarse el abrigo. En el asiento 18C va un hombre de unos 45 años. Traje oscuro. Corbata negra con un alfiler de perla. Gafas de sol. Maletín en la mano. Le ha pedido a la azafata Florence Schaffner un bourbon con soda, y lo ha pagado con exacto. No ha hablado con nadie. No ha llamado la atención. Parece un ejecutivo más en un vuelo más. Entonces le pasa una nota a Florence. Florence, que ese día lleva solo 8 meses trabajando como azafata, asume que es el número de teléfono de un admirador. No es la primera vez. Lo mete en el bolsillo del uniforme sin leerlo. El hombre la mira fijamente y le dice, con calma absoluta, señorita, será mejor que lea esa nota. La llevo conmigo. Florence la abre. La lee. Y el mundo tal como ella lo conoce deja de existir. En el papel, escrito a mano, hay una sola frase: tengo una bomba en el maletín. Siéntese a mi lado. Ese hombre nunca será identificado. Nunca será capturado. Y después de ese vuelo, nadie volverá a verlo. Bienvenidos a la historia de D.B. Cooper. El único secuestro aéreo sin resolver en la historia de la aviación comercial de los Estados Unidos. Un caso que lleva más de 50 años abierto, que ha generado centenares de sospechosos, decenas de confesiones falsas, y que hasta hoy sigue siendo oficialmente un expediente activo del FBI. Esta historia no tiene final. Y eso, precisamente, es lo que la hace imposible de olvidar. Si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido a Historias sin filtro. Aquí contamos las historias que el mundo preferiría olvidar. Considera suscribirte, porque lo que hacemos aquí es exactamente esto. Florence Schaffner se sentó junto al hombre. Años después, en entrevistas y declaraciones, describió ese momento como si el tiempo se hubiera detenido. Dijo que intentó mantener la cara tranquila, que sus manos temblaban ligeramente, que lo miró a los ojos buscando algo, cualquier cosa, que le dijera si estaba mintiendo. No encontró nada. Solo calma. El hombre le pidió que le pasara una nota al capitán. El mensaje era simple: quería $200.000 en billetes de 20 no marcados, 4 paracaídas, y que el avión aterrizara en Seattle tal como estaba previsto. Si sus demandas no se cumplían, haría explotar la bomba. Florence llevó el mensaje a la cabina. El capitán William Scott lo leyó, miró a su copiloto, y contactó con tierra. En ese momento, en las torres de control de Seattle y en las oficinas centrales de Northwest Orient, comenzó una carrera contra el tiempo. Las autoridades tenían menos de 30 minutos antes de que el avión aterrizara. Lo que nadie sabía entonces era cuánto tiempo más tendrían después. El capitán Scott hizo lo que le ordenaron, mantuvo el rumbo hacia Seattle, informó a los pasajeros de que habría un retraso técnico menor, y comenzó a circular los mensajes entre tierra y el secuestrador a través de Florence. En tierra, el FBI se activó de inmediato. El director local en Seattle, Ralphie Melsbach, tomaría el caso y lo llevaría durante los siguientes 9 años de su carrera. Años después escribiría un libro sobre él. Dijo que Cooper era lo más cercano a un fantasma que había visto jamás en sus décadas de trabajo. Mientras el avión sobrevolaba el Pacífico Noroeste, Florence fue autorizada a mirar el contenido del maletín. Vio cables rojos. Tubos que parecían detonadores. Algo que parecía dinamita. No era una experta en explosivos. No podía saber si era real. Pero tampoco podía arriesgarse a que lo fuera. El avión aterrizó en Seattle al atardecer. Mientras los pasajeros esperaban nerviosos sin saber exactamente qué estaba pasando,
Negociadores del FBI y ejecutivos de Northwest Orient reunieron los $200.000 en billetes de 20. La policía local fotografió los números de serie de cada billete. Fueron empacados en una bolsa de lona. También se consiguieron los 4 paracaídas, 2 militares y 2 civiles. Los 36 pasajeros y la mayor parte de la tripulación fueron liberados durante esa espera en tierra. Cooper recibió su dinero. Revisó los paracaídas. Y ordenó que el avión despegara de nuevo, esta vez con destino a México City, aunque con instrucciones muy específicas: vuelo a baja altitud, velocidad reducida, tren de aterrizaje desplegado, y con solo el capitán Scott, el copiloto, el ingeniero de vuelo, y una azafata llamada Tina Mucklow a bordo. 4 personas. Un hombre con una bomba. Y $200.000 en una bolsa. El avión despegó al anochecer. En ese momento, 2 cazas de la Fuerza Aérea fueron puestos en alerta para seguir al vuelo desde una distancia discreta. El FBI tenía unidades en tierra siguiendo la ruta. Toda la maquinaria del Estado norteamericano estaba en movimiento. Y aún así, no fue suficiente. Tina Mucklow fue la última persona que habló con Cooper antes de que desapareciera. La última que lo vio de cerca. En sus declaraciones posteriores, describió a un hombre sorprendentemente tranquilo. Sin señales de nerviosismo. Sin dudas. Dijo que en un momento dado le ofreció comida, y que él la rechazó con educación, pero le preguntó si ella había comido. Que en otro momento, cuando el avión pasó sobre Portland, miró por la ventana y murmuró algo que ella no escuchó bien. No parecía un hombre que estuviera a punto de saltar desde un avión de pasajeros, de noche, en pleno invierno, sobre uno de los bosques más oscuros y densos de Norteamérica. Tina se retiró a la cabina por instrucciones de Cooper, que en ese momento amarró la bolsa del dinero a su cuerpo con uno de los paracaídas. A las 8:13 de la noche, la luz de presurización de la puerta trasera del avión se encendió en el panel de la cabina. La puerta trasera estaba abierta. El capitán Scott notó que la cola del avión se elevó ligeramente, como si un peso hubiera desaparecido de golpe. Cuando uno de los tripulantes fue a la parte trasera a investigar, encontró la puerta abierta, el viento rugiendo desde afuera, y la escalerilla trasera desplegada hacia la oscuridad. El hombre llamado D.B. Cooper había desaparecido. No se encontró nada. Los cazas que seguían al avión no lo vieron caer. Los radares no detectaron nada. Las unidades terrestres no observaron paracaídas. Nadie en los pueblos y granjas de la región reportó haber visto nada esa noche. Era como si el aire simplemente lo hubiera absorbido. El FBI lanzó una de las mayores operaciones de búsqueda en la historia del noroeste de los Estados Unidos. Cientos de agentes rastrearon a pie el área estimada del Salto, una región boscosa y montañosa entre el río Columbia y las laderas del monte St. Helens. Helicópteros. Perros. Equipos especializados. No encontraron nada. Ni el cuerpo. Ni el paracaídas. Ni los billetes. Nada. Y aquí es donde la historia de D.B. Cooper deja de ser el relato de un crimen y se convierte en algo diferente. Algo más extraño. Algo que lleva décadas atrapando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Porque el hombre sabía cosas. Sabía exactamente qué pedirle al capitán en términos de velocidad y altitud. Sabía qué tipo de paracaídas eran útiles y cuáles no. Cuando le entregaron los 4 paracaídas, examinó cada uno con el criterio de alguien que los había usado antes. Rechazó uno de los paracaídas militares porque tenía los cordones cosidos, lo que habría impedido un salto real. Eso no lo sabe alguien que ha visto paracaídas en películas. Sabía que la puerta trasera del Boeing 727 podía abrirse en vuelo, algo que en 1971 muy poca gente fuera de la industria aeronáutica conocía. De hecho, después de este caso, Boeing modificó los diseños posteriores para que esa puerta no pudiera abrirse durante el vuelo. El dispositivo se llama, sin ironía, la trampa Cooper. Sabía moverse en tierra en esa región.
El área donde saltó no es territorio de turistas. Es bosque cerrado, ríos fríos, pendientes escarpadas. Un hombre de ciudad que cayera ahí de noche, en noviembre, con lluvia y frío, probablemente no habría sobrevivido 48 horas. Pero Cooper no apareció muerto. Simplemente no apareció. La pregunta que el FBI, los investigadores privados, los periodistas y los aficionados han estado intentando responder durante más de 50 años es siempre la misma. ¿Quién era este hombre? El nombre de B. Cooper es en sí mismo un accidente periodístico. Cuando el FBI comenzó a investigar, uno de los primeros sospechosos tenía las iniciales de B. Un periodista confundió ese nombre con el del secuestrador en un despacho temprano. El error se propagó. Y quedó para siempre. El verdadero secuestrador nunca usó ese nombre. Se presentó como Dan Cooper en el mostrador de Northwest Orient al comprar su billete. Dan Cooper. Un nombre sin apellido en el registro. Pagado en efectivo. Quiero que te detengas un momento a pensar en esto. Es 1971. No hay cámaras de vigilancia en los aeropuertos. No hay bases de datos de ADN. No hay reconocimiento facial. El único registro de este hombre son las descripciones de Florence Schaffner y Tina Mucklow, y las notas escritas a mano que dejó a bordo. Las azafatas describieron a un hombre blanco de entre 40 y 45 años, 1,80 m aproximadamente, delgado pero de constitución atlética, pelo oscuro ligeramente ondulado, tez morena o bronceada, con gafas de sol oscuras. Bien vestido. Voz calmada, casi monótona. Sin acento regional marcado. Sin cicatrices visibles ni marcas distintivas. Una descripción que en 1971 encajaba con cientos de miles de hombres en los Estados Unidos. El FBI investigó a más de 1000 sospechosos en los primeros años. Con el tiempo, esa cifra llegaría a los 800 sospechosos formales, con decenas de ellos sometidos a investigación profunda. Ninguno fue identificado con certeza como Cooper. Hubo confesiones. Varias. Un hombre en su lecho de muerte le confesó a su familia que él era Cooper. Otro se presentó directamente al FBI años después. Una mujer aseguró que su difunto marido era el secuestrador y aportó supuestas pruebas. Todas fueron descartadas. ¿Qué te parece a ti? En los comentarios quiero que respondas una cosa: ¿crees que D.B. Cooper sobrevivió al salto? ¿O murió en ese bosque sin que nadie lo encontrara? Escríbelo ahora porque la respuesta dice mucho más sobre cómo ves este caso de lo que parece. La única pista física concreta llegó 9 años después del salto. El 10 de febrero de 1980, un niño de 8 años llamado Brian Ingram estaba de picnic con su familia en la orilla del río Columbia, en un lugar llamado Tina Bar, a unos 50 kilómetros al sur de donde se estimaba que Cooper había saltado. Brian empezó a cavar en la arena como hacen los niños, y sus manos encontraron algo sólido. 3 paquetes de billetes. En total, $5.800 en billetes de 20. Los números de serie coincidían con los del rescate de Cooper. El FBI analizó los billetes exhaustivamente. Estaban muy deteriorados por el agua y el tiempo, pero lo que encontraron fue desconcertante. Los billetes no habían llegado ahí por azar. Habían estado enterrados, pero no en la orilla. El análisis de sedimentos mostró que habían llegado flotando río abajo y se habían depositado en ese punto en algún momento de la década de 1970. Lo que significaba que solo una pequeña fracción del dinero había llegado al río. El resto, más de $190.000, nunca apareció. Lo que también significaba algo más inquietante: si Cooper había saltado con el dinero atado a su cuerpo, y el dinero flotó río abajo, donde estaba Cooper. Había 2 posibilidades. La primera, que Cooper muriera en el salto o poco después, y que su cuerpo y la mayor parte del dinero se hundieran en algún punto del río o del bosque donde nadie los encontró. La segunda, que Cooper sobreviviera, escondiera la mayor parte del dinero, y que solo una pequeña parte se perdiera o la deshiciera él mismo para eliminar evidencia.
El FBI nunca pudo decidirse entre las dos. Y aquí entra la parte del caso que a los investigadores les quita el sueño hasta hoy. El área de salto estimada era extensa. Demasiado extensa. Los cazas militares habían seguido al avión, pero la noche, las nubes bajas y las condiciones meteorológicas hacían casi imposible precisar el momento exacto del salto. Los cálculos posteriores situaron el área entre el lago Merwin y el río Columbia, una zona de varias decenas de kilómetros cuadrados de bosque denso, ríos fríos, cañones y terreno montañoso. En ese bosque podrías esconder un ejército y nadie lo encontraría en años. Un solo cuerpo podría desaparecer para siempre. Pero también podría sobrevivir un hombre que supiera lo que hacía. Los perfiles criminales del FBI que trabajaron el caso concluyeron que Cooper tenía casi con certeza entrenamiento militar o paramilitar. Probablemente fuerzas especiales, paracaidismo de combate, o algún tipo de formación de supervivencia en zonas boscosas. Conocía la aeronáutica desde dentro. Era meticuloso y frío bajo presión. No cometió errores emocionales. No amenazó, no hirió a nadie, no mostró agresividad innecesaria. Era funcional y preciso como una máquina. Ese perfil encajaba con los veteranos de Vietnam, muchos de ellos recién regresados en 1971, entrenados en saltos nocturnos y supervivencia en selva. También con exagentes de la CIA o de la NSA. Con exinstructores militares. Con cualquier hombre que hubiera pasado años haciendo exactamente ese tipo de trabajo. Decenas de exmilitares fueron investigados. Ninguno encajó del todo. Uno de los sospechosos más serios en la historia del caso fue un hombre llamado Robert Rakstra. Ex paracaidista del ejército, ex convicto, múltiple personalidades conocidas, con un historial de fraudes, robos y documentación falsa. Encajaba físicamente con la descripción. Tenía los conocimientos. Era de la edad correcta. El FBI lo investigó durante décadas. Nunca pudo probarlo. Rakstra murió en 2019, a los 75 años. Hasta el final negó ser Cooper. Aunque, como señalaron los investigadores que lo seguían, eso era exactamente lo que diría si lo fuera. Otro nombre que circuló ampliamente fue el de un hombre llamado L. de Cooper, pariente lejano de una mujer que aseguraba que su familia guardaba el secreto desde hace décadas. Las investigaciones sobre este caso se cerraron sin resultados concluyentes. Hubo incluso una teoría, defendida durante años por algunos investigadores, de que Cooper podría haber sido una mujer. Que las azafatas describieron lo que vieron, pero que bajo el traje oscuro, el pelo recogido, las gafas de sol y la actitud controlada, podría haber habido una persona que desafiaba las categorías que los investigadores nunca cuestionaron. No hay evidencia concreta para apoyar esto. Pero tampoco hay evidencia concreta para descartarlo. En 2016, el FBI anunció oficialmente que suspendía la investigación activa del caso. No lo cerraban. El expediente sigue abierto. Pero después de 45 años, decenas de agentes y cientos de sospechosos decidieron redirigir los recursos hacia casos con mayor probabilidad de resolución. La declaración oficial fue fría y burocrática. Pero entre líneas decía lo que todos sabían: este hombre los había vencido. Ahora quiero que pensemos en algo que pocas crónicas del caso abordan de frente. ¿Por qué este crimen específico capturó la imaginación del mundo de una manera que otros no lo hicieron? En 1971, los Estados Unidos estaban en uno de sus momentos más convulsos. Vietnam. Watergate. El movimiento por los derechos civiles. La contracultura. Una generación entera que había perdido la fe en las instituciones, en el gobierno, en las corporaciones. Y en ese contexto apareció un hombre que, sin violencia, sin heridos, sin dejar rastro, le sacó $200.000 a una aerolínea y al FBI y desapareció en el bosque. Para millones de personas, Cooper no era un criminal. Era una fantasía. Era la venganza del individuo contra el sistema.
Era la prueba de que una sola persona, con suficiente inteligencia y sangre fría, podía enfrentarse a todo el aparato del Estado y ganar. Canciones, películas, series, libros. Cooper se convirtió en un mito mientras el caso seguía abierto. En el estado de Washington, hay bares que celebran el aniversario del salto cada año. Gente disfrazada de hombre de traje oscuro y corbata negra. Bourbon con soda en mano. El FBI nunca ha encontrado nada gracioso en esto. Ralphie Melsbach, el agente que dirigió la investigación durante años, se exasperaba visiblemente cuando le mencionaban la romantización del caso. Para él, Cooper era simplemente un delincuente que tuvo suerte, o que murió solo y asustado en un bosque frío. No hay ningún héroe en esta historia, dijo Melsbach en una entrevista. Solo un hombre que puso en peligro la vida de 36 personas por dinero. Y tenía razón. Pero la verdad más incómoda es que la razón no siempre gana contra los mitos. Lo que sabemos con certeza es esto: un hombre compró un billete de avión con el nombre de Dan Cooper, extorsionó a una aerolínea y al gobierno federal, saltó desde un avión en vuelo sobre uno de los bosques más salvajes de Norteamérica, y nunca más fue visto. Una pequeña parte del dinero apareció 9 años después en la orilla de un río. El resto, $194.000, nunca apareció. Ningún sospechoso fue jamás acusado. Ninguna confesión fue jamás verificada. Y el hombre, si sobrevivió, tendría hoy más de 90 años. Si murió en el bosque esa noche de noviembre, sus huesos llevan más de 50 años bajo los árboles, sin nombre, sin lápida, sin que nadie lo haya llorado. Hay algo profundamente perturbador en esa imagen. Un hombre que planificó todo con precisión quirúrgica, que no dejó nada al azar, que desapareció sin dejar rastro. Y que quizás murió exactamente de la misma manera, sin rastro, sin testigos, solo en la oscuridad del bosque. Me pregunto qué pasó por su mente en esos segundos antes de saltar. Si sintió miedo. Si sintió alivio. Si creyó de verdad que iba a lograrlo, o si en el fondo sabía que aquella noche era el final de todo. Me pregunto si en algún lugar, en alguna ciudad tranquila de los Estados Unidos, un hombre viejo vio alguna vez las noticias sobre el caso, reconoció su propio rostro en el retrato robot que el FBI publicó, y simplemente cambió de canal. Lo que más me perturba de todo esto no es la audacia del crimen. Es el silencio. 50 años de silencio perfecto. En un mundo donde casi ningún secreto sobrevive para siempre, este sobrevivió. Y quizás eso, más que cualquier otra cosa, es lo que convierte a D.B. Cooper en algo único. No es la inteligencia que demostró en el avión. Es la disciplina que demostró después. No hablar. No gastar el dinero de manera visible. No contárselo a nadie. No volver. No fanfarronear. Si Cooper sobrevivió, se llevó su secreto con tanta frialdad como ejecutó el crimen. Y eso, en cierto modo, es más impresionante y más escalofriante que el salto en sí. El caso de D.B. Cooper sigue siendo oficialmente el único secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. El FBI mantiene el expediente abierto. Cualquier persona con información puede contactarlos. Nadie lo ha hecho de manera creíble en décadas. Y los bosques del noroeste del Pacífico guardan sus secretos con la misma indiferencia que siempre. Si quieres seguir en esta beta de crímenes perfectos y misterios que el Estado no pudo resolver, el siguiente vídeo sobre la fuga del Banco Central de Bangladesh te va a atrapar desde el primer minuto. Es otro caso donde un grupo de personas ejecutó algo que debería haber sido imposible, y casi lo lograron. Casi.